oración. Vamos. Jesús, al contemplar en tu vida el modo que tú tienes de tratar a los demás, me dejo interpelar por tu ternura. Tu forma de amar nos mueve a amar. Tu trato es como el agua cristalina que limpia y acompaña el caminar. Jesús, enséñame tu modo de hacer sentir al otro más humano, que tus pasos sean mis pasos, mi modo de proceder. Jesús, hazme sentir con tus sentimientos, mirar con tu mirada, comprometer mi acción, donarme hasta la muerte por el reino, defender la vida hasta la cruz, amar a cada uno como amigo y en la oscuridad llevar tu luz. Jesús, enséñame tu modo de hacer sentir al otro más humano, que tus pasos sean mis pasos, mi modo de proceder. Jesús, yo quiero ser compasivo con quien sufre, buscando la justicia, compartiendo nuestra fe. Que encuentre una auténtica armonía entre lo que creo y quiero ser. Mis ojos sean fuente de alegría, que abrace tu manera de ser. Jesús, enséñame tu modo de hacer sentir al otro más humano, que tus pasos sean mis pasos, mi modo de proceder. Quisiera conocerte, Jesús, tal como eres. Tu imagen sobre mí es lo que transformará mi corazón en uno como el tuyo, que sale de sí mismo para dar, capaz de amar al Padre y los hermanos, que va sirviendo al reino en libertad. Jesús, enséñame tu modo de hacer sentir al otro más humano, que tus pasos sean mis pasos, mi modo de proceder. Enséñame tu modo, Señor. Buenas noches, queridos amigos y amigas de la Parroquia Sagrado Corazón de Jesús. Gracias por aceptar esta invitación de seguir juntos conociendo más la palabra divina, con miras de poder nosotros en esa experiencia honda y bella de Jesús identificarnos más con su persona. Esta canción con que iniciamos este encuentro hoy es de Cristóbal Fones, Enséñame tu modo. Es preciosa realmente, donde creo yo que condensa muy bien lo que es una experiencia en Cristo resucitado, vivir al estilo de Jesús en su modo de proceder.
Los que estén interesados pueden luego buscarla por YouTube. Enséñame tu modo, Cristóbal Fones, jesuita chileno, que compuso esta hermosísima canción. Yo los invito a que comencemos invocando al Señor, para que esto que hoy reflexionamos realmente no sea solamente un conocimiento teórico, sino que realmente nos ayude a ti y a mí a vivir la experiencia de Jesús resucitado, amándolo, conociéndolo y haciéndolo vida en nosotros. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Sagrado corazón de Jesús, en vos confío. Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Bueno, amigos queridos, hace 8 días empezamos a hacer un recorrido de cómo la iglesia cristiana primitiva fue tomando conciencia de la acción de Cristo resucitado en sus vidas. Bueno, ¿y por qué es importante hacer este recorrido? Porque lo que ocurrió hace 2000 años sigue ocurriendo hoy también para nosotros. A veces se cree o se dice, oh, lo que pasó hace 2000 años, qué interesante, qué maravilloso, cómo fue la iglesia de interesante en sus inicios, qué fascinante, que es lo que tú y yo pues leemos cuando meditamos los textos del Nuevo Testamento. Y como que creyéramos que hoy pues Dios no se manifiesta tanto, no se deja ver tanto, no se muestra tanto. No, la intención es tomar conciencia que lo que pasó hace 2000 años, apenas Cristo muere y resucita, también sigue pasando hoy también en nuestras vidas. Porque cuando uno dice que Dios fue más activo, más bondadoso, más presente hace 2000 años, o hace 1000 años, o hace 500 años, o hace 100 años, es desconocer que Dios es infinitamente bondadoso. Y en toda época de la historia humana, Dios siempre está actuando para transformar nuestra vida y nuestro corazón. Y así como pasó en el tiempo de los apóstoles, como pasó hace 1000 años, o pasó hace 800 en la época de San Francisco de Asís, o pasó hace 500 años con San Ignacio de Loyola, o que pasó hace 50 años con San Pío de Pietrelcina, siempre tenemos al mismo Dios bondadoso tocando profundamente nuestras vidas, y lo que realmente hace la diferencia en nuestras distintas maneras, tuya y mía, de abrirnos de corazón a la acción transformadora de Dios en nuestra vida. Entonces, hacer este recorrido es muy importante porque allí también tú y yo estamos reflejados y estamos presentes. Un segundo punto importante en este recorrido que estamos haciendo es realmente afirmar que una cosa es la experiencia como tal, como acontece, y la toma de conciencia de esa experiencia. Son dos cosas distintas. Una cosa es tener una experiencia, en este caso una experiencia de Dios, y otra cosa es ser consciente de esa experiencia. Permítame esta sencilla comparación. Cuando tú y yo nos subimos en el Metrolínea, y ese Metrolínea está atestado de gente, que tú te subes y eso está todo atestado de gente y tú te metes y tienes como 20 personas ahí al lado tuyo, ¿no? El codo, empujándote, colocándote las manos encima, estás totalmente apretado, totalmente allí. Pues yo te pregunto, ¿cuántas personas en ese momento te están tocando? Muchas, ¿cierto? La pregunta es, ¿de cuántas eres realmente consciente en ese momento que te están tocando? Me temo que ninguna. O sea, una cosa es estar uno ahí metido en la situación y otra cosa es ser consciente de ello. Cuando tú y yo hemos tenido algún accidente delicado, grave, en ese momento del accidente como tal, tú y yo no estamos haciendo teología, ni haciendo grandes reflexiones o elucubraciones teológicas. No, en ese accidente, mejor dicho, logramos salir adelante y el afán es lograr salir adelante de ese accidente donde casi perdemos la vida. Pero pasan los meses, pasan los años y cuando uno toma conciencia de lo que pasó en ese accidente, uno puede ver las grandes maravillas o también las grandes tragedias. Pero en el momento mismo en que uno está, el afán de uno es lograr salir vivo de ese choque. Después la reflexión de lo que aconteció
es lo que nos permite captar cómo allí estuvo presente lo que tú y yo vivimos. Ese principio, que es importante que tú y yo lo tengamos presente en toda esta reflexión, una cosa es tener la experiencia y otra cosa es tomar conciencia de la experiencia. Es el que está en toda la revelación, en toda la revelación, Antiguo y Nuevo Testamento, está atravesada por esa distinción entre la experiencia y la toma de conciencia de la experiencia. Son cosas distintas. Un ejemplo, el pueblo de Israel salió de Egipto en el año 1200, o sea, saliendo de Egipto, huyendo de la esclavitud del faraón. Pero solo hasta el reinado de David, en el año 1000, pasaron 200 años, el pueblo de Israel tomó conciencia de lo que pasó saliendo de Egipto. O sea, hubo una toma de conciencia, pero 200 años después. ¿Y por qué? Porque en la época de David hubo una serie de condiciones que permitió al pueblo de Israel en ese momento ya organizar una monarquía para captar cómo Dios estuvo presente en esa salida de Egipto. Estamos nosotros viendo, y lo hemos explicado ya hace 8 días y hace 15 días, cómo la iglesia cristiana primitiva, tomar conciencia de la resurrección de Cristo, le tomó su tiempo. O sea, eso no se dio inmediatamente. Explicaba yo que si ustedes quieren ver un muy buen cuadro cronológico, donde te va ubicando los hechos como son interpretados en la revelación del Nuevo Testamento y cómo se contrastan con los hechos históricos según la cronología histórica, vale la pena mirar, yo les decía, de la Biblia de Jerusalén. Vean la tabla cronológica donde ya aparecen unas fechas muy precisas. Yo les decía a ustedes que la muerte y la resurrección de Cristo aconteció en el año 30, pero la iglesia cristiana primitiva no toma conciencia de esa resurrección sino después, no fue algo inmediato. Entre el hecho de la resurrección de Jesús y el tomar conciencia de esa resurrección toma su tiempo. ¿Por qué? Porque Jesús resucitado está actuando desde el primer momento en el corazón de cada persona. En el caso de los apóstoles, desde donde Jesús resucita, está actuando en sus corazones, pero el que ellos capten esa resurrección, ellos tomen conciencia de esa resurrección, toma su tiempo, toma su tiempo. Y esto lo digo, como ya lo he explicado, para cuando tú y yo leamos los evangelios y el Nuevo Testamento, tú y yo tenemos que leer esos textos tomando conciencia que lo que hay allí es una captación de la acción de Cristo resucitado en sus vidas. Hay una expresión de lo que significa la persona de Jesús resucitada en sus vidas. No nos está contando una fotografía, no nos está contando las cosas como ocurrieron así literalmente, porque si tú y yo lo tomamos así, estamos empobreciendo tremendamente la verdad presente en los evangelios y presente en el Nuevo Testamento. Entonces, permítanme, digamos, recapitular un poco lo que hace 8 días comentamos y continuamos, vamos adelante en esta reflexión en que estamos. Nosotros hicimos como ese propósito de poder ver, ¿no?, qué fue lo que pasó entre la muerte y resurrección de Cristo acontecido en el año 30 y lo que fue ya esa captación de la resurrección de Cristo que ya vemos nosotros en los primeros escritos del Nuevo Testamento. Y yo les dije a ustedes que el primer escrito es la primera carta a los tesalonicenses de San Pablo, escrita hacia el año 51. Entonces lo que estamos haciendo es, desde la crítica histórica, es un estudio muy serio que han hecho varios teólogos exégetas de la palabra divina, tratar de ver qué fue lo que fue pasando con los cristianos desde el momento en que Cristo muere y resucita hasta que aparece el primer documento que tenemos en el Nuevo Testamento. Tenemos que ver ese proceso, porque si tú y yo tomamos conciencia de cómo se fue gestando lo que es el cristianismo en la experiencia vital de los primeros cristianos, podremos tú y yo realmente entender qué es lo que el Nuevo Testamento y los evangelios quieren comunicarnos para que tú y yo de verdad nos dejemos golpear, así como dice textualmente, golpear por esa palabra divina en lo que nos quiere decir a ti y a mí en la resurrección del Señor. Y eso es leer, déjeme decirles, leer
inteligentemente los Evangelios y el Nuevo Testamento. O sea, leer inteligentemente los Evangelios y el Nuevo Testamento es entender qué motivó a esos escritores sagrados a escribir lo que escribieron, para qué lo escribieron, por qué lo escribieron, en qué contexto lo escribieron, a qué comunidades se dirigían, cuál era su preocupación. Si tú y yo entendemos eso, sacaremos muy buen provecho cuando leamos tanto los Evangelios como el Nuevo Testamento. Es una lectura inteligente realmente de esos textos sagrados. Entonces, haciendo ese recorrido desde la muerte y resurrección de Cristo en el año 30 hasta el año 51, podremos nosotros captar ese algo que fue en los Evangelios y en el Testamento puesto por escrito, y podremos tú ese algo que es la significación de Cristo para estas comunidades cristianas primitivas, captar esa significación para que tú y yo de verdad nos dejemos impulsar y mover por esa resurrección del Señor. Hace 8 días comenzamos viendo qué pasó entre el año 30 y el año 33. Esa partecita creo que yo no la mencioné hace 8 días. Los primeros 3 años aproximadamente, son datos aproximados, pero es lo que más se acerca a lo que realmente pasó conforme a la crítica histórica. Aquí ya no estamos mirando el lenguaje simbólico que encontramos en la Biblia, sino lo que sería unos estudios muy serios por parte de los estudiosos de estos temas. ¿Qué pasó en esos primeros 3 años? Y aquí enumeramos una serie de puntos. El primer punto importante era afirmar que antes de la muerte de Jesús, los discípulos de Jesús no habían reconocido en Jesús su divinidad. No habían reconocido esa divinidad antes de la muerte de Jesús. Solo después de la resurrección de Cristo y mucho después van a reconocer ellos que Jesús es Dios. Pero antes de su muerte eso no lo reconocen. El segundo punto importante, que después de la muerte de Jesús, los discípulos de Jesús huyen, se van en desbandada, se acobardan y regresan a sus sitios de origen, regresan a Galilea. Comentábamos cómo el relato de los discípulos de Emaús, que fue el relato del Evangelio de ayer en la Eucaristía Dominical, ese relato refleja un poco lo que pasó. Discípulos en huida, en desbandada, esperando que amaneciera el domingo, después del sábado, día santo de descanso para los judíos, después de la crucifixión de Jesús, para huir. Es lo que encontramos en Lucas capítulo 24. Tercero, tienen que pasar días, para algunos meses o incluso años, para que estos discípulos que han huido a Galilea empiecen ellos a sentir que algo les está pasando. Empiezan a experimentar que hay algo que los está haciendo distintos. Y estando en Galilea, sienten ellos el deseo de volver a Jerusalén. Y ahí el liderazgo lo tiene Pedro. Pero en ese volver a Jerusalén, ellos todavía no tienen claro dónde está y cómo está Cristo vivo, resucitado, pero sienten que algo les está pasando. Y al regresar a Jerusalén, van mostrando que hay cambios importantes. El primero de ellos, que son audaces, cuando antes eran unos cobardes. Ahora van en grupo, cuando antes se habían dispersado individualmente para que el grupo no los delatase. Recordemos, por ejemplo, que hasta el mismo Pedro, cuando Jesús fue crucificado, no solamente él huyó, sino que poco antes negó a Jesús. ¿No les parece a ustedes hasta muy vergonzoso que uno de los mejores amigos de Jesús, el mismo Pedro, que fue el que más fe podía tener en Jesús, lo niega ante una muchacha de servicio? ¿No les parece eso vergonzoso? Ante una muchacha de servicio niega a Jesús. Todavía que lo hubiera negado ante el emperador, ante el procurador, puesto bajo torturas, que lo hubieran sometido la guardia romana con grandes presiones de amenazas, hubiera confesado, no, ante autoridades de gran renombre, no, ante una simple muchacha de servicio, una simple empleada doméstica, él niega a Jesús. Eso es bastante vergonzoso. Entonces, pero cuando ellos regresan ellos a Jerusalén, regresan audaces, valientes y en grupo.
ya hay una primera experiencia de Cristo resucitado en ellos. Después de que regresan a Jerusalén, ese fue el cuarto punto, ellos empiezan a entender que lo que los une es el interés que tuvo Jesús en vida. Y ese interés de Jesús en vida fue doble. Primero, una preocupación muy sentida por los más débiles, los más desfavorables. Y segundo, en comunidad, lo que llamaríamos una comunidad solidaria. Y ellos empiezan a convertirse a Jesús en la medida que van convirtiéndose al interés que Jesús en vida tuvo. Vean que aquí la fe en Jesús es una fe en un modo de vida. Ellos se adhieren a una manera de vivir conforme a cómo fue la vida de Jesús. Vean que aquí aparece algo fascinante y es que la fe es un comportamiento. La fe es una manera de comportarse. La fe no es una serie de fórmulas teóricas, sino que la fe es un comportarse como Jesús se comportó. Y si Jesús él se comportó buscando el bien, ayudar a los más débiles y vulnerables, y lo hizo en comunidad, porque la única manera de hacer bien al otro es salir de sí en bien del otro, y ellos empiezan a sentir que eso es lo que los une, participando de ese interés de Jesús. Empiezan a creer que Jesús vivo y resucitado está actuando en ellos, pero ese creer no es decir Jesús está vivo, sino es un comportarse como Jesús se comportó. Esto nos pone a pensar en algo que vamos a ahondar más adelante, y es que las fórmulas de fe que va elaborando la comunidad cristiana primitiva es una explicitación por escrito de lo que es un modo de vida, de una manera de vivir. Eso, por favor, tengámoslo bastante claro entre nosotros. En este ser solidarios con los más débiles y en comunidad es donde ellos van percibiendo qué es lo que hace el resucitado en ellos. Y aquí yo sí quiero enfatizar que es lo máximo que el resucitado puede hacer en ti y en mí también hoy. Que ya no somos tú y yo buscándonos a nosotros mismos, en sus propios intereses egoístas, sino tú y yo realmente preocupados por los demás. Y cuando tú y yo somos capaces de preocuparnos por el otro, es cuando aparece la común unidad, la comunidad. La comunidad no la construimos tú y yo comiendo juntos, paseando juntos, descansando juntos, leyendo juntos, durmiendo juntos bajo la misma casa, no, rumbeando juntos. La comunidad no la construimos chateando juntos, whatsappeando juntos en las redes sociales, participando de un grupo que ya somos comunidad, no. La comunidad solo se construye cuando tú y yo somos capaces de salir de nosotros mismos hacia el otro. Cuando somos capaces de renunciar a nuestras búsquedas personales, intereses y conveniencias personales para buscar el bien del otro. Y vea que este planteamiento es muy radical, porque incluso en Jesús hasta los mismos derechos quedan en un segundo plano. Y esto es muy desafiante, porque estamos en una cultura donde si algo defendemos son los derechos. Tengo el derecho a la vida, al trabajo, a la salud. Yo tengo el derecho a... En el cristianismo eso desaparece. Vean ustedes, amigos y amigas, qué serio es esto. Ya no busco yo aquello a lo cual yo tengo derecho y en justa ley yo diría, yo tengo derecho a una casa, a un trabajo, a mi libertad de expresión, a mi libertad religiosa. En Jesús eso desaparece. Hay un hecho en los evangelios que tuvimos meditado muchas veces que corrobora eso, pero todo el evangelio habla de eso, pero eso lo cito puntualmente con ustedes. Cuando Jesús estuvo, según los relatos evangélicos, que es un lenguaje precioso que tenemos que interpretar seriamente, Jesús 40 días, 40 noches en el desierto, pasando hambre y pasando sed. Termina los 40 días y nos dicen los relatos que le aparece el tentador. Y la primera tentación, ¿cuál es? Si ahora eres hijo de Dios, convierte esas piedras en panes. Jesús dice, no, porque no solo de pan vive el hombre. Tú y yo diríamos, después de 40 días y 40 noches pasando hambre, ¿no tiene Jesús el derecho de usar su poder divino para transformar piedras en panes? Claro que sí. ¿Cómo que no? Tiene todo el derecho. Jesús renuncia a ese derecho para no beneficiarse él mismo de su propio poder. O sea, cualidades y talentos que él tiene no son para beneficiarse él, no son para él.
Pero cuando tiene la multitud hambrienta, no duda él en usar su poder divino para transformar esos 5 panes y 2 peces en pan y pez suficiente para todos. ¿Sí ven ustedes? Eso es un hecho de los muchos que el Evangelio nos trae. Entonces, empiezan estos amigos cristianos primitivos, estamos hablando de los primeros 3 años después de la muerte de Cristo, el año 30, año 33. Empiezan ellos a descubrir que este Jesús resucitado empieza a manifestarse en ellos, en que los une a ellos el participar ellos del interés de Jesús, el cuidado de los más débiles, velar por los más débiles, ser solidarios con los más débiles en comunidad, saliendo de sí en función del otro. De aquí decíamos nosotros que la conversión es la manera como trabaja el resucitado. El resucitado actúa ¿dónde? En el interior de las personas. Actúa en lo más íntimo de lo íntimo de cada uno de nosotros. El resucitado actúa es en las personas y empiezan estos primeros cristianos a darse cuenta que el Cristo resucitado está actuando en el interior de cada uno. Y en esa interioridad el resucitado actúa convirtiendo a la persona. Acción del resucitado es conversión, es conversión. Allí está la conversión del Señor. Y si una persona tiene experiencia del resucitado es porque esa persona se está convirtiendo de alguien que busca intereses propios para buscar el bien del otro. Eso es lo que va experimentando estos primeros cristianos. Y ellos en esa conversión, experimentando esa conversión, van descubriendo ellos que es de esa manera y solo de esa manera como el Cristo resucitado vive en ellos, al interior de ellos. Y decíamos hace 8 días, esta pequeña anotación, los relatos de apariciones que tenemos nosotros en los evangelios, al final de Marcos, al final de Mateo, al final de Lucas, al final de Juan. Esos relatos de apariciones tienen un altísimo contenido de significación. ¿Por qué? Porque la persona del resucitado es invisible, porque actúa hacia el interior de las personas. Entonces, si es invisible, porque estos relatos lo muestran visible, como Jesús que aparece visibilizándose a los discípulos. Porque en su lenguaje, en su mentalidad oriental, ellos quieren decir que el Cristo resucitado, que es invisible porque actúa en el interior de cada persona, se hace visible en las acciones de las personas. ¿Cómo se muestra el resucitado? A través de sus efectos. ¿Y cuáles son sus efectos? La manera como una persona vive y como una persona actúa. ¿Y cómo sabemos que esta persona vive en Cristo resucitado? Porque vive como vivió Jesús. ¿Cómo vivió Jesús? Al servicio del más débil, del más vulnerable y en comunidad. Entonces, cuando tú y yo leemos los relatos de apariciones, caigamos en la cuenta que esos relatos de apariciones no son la prueba de la resurrección de Cristo, no son una fe en el resucitado, sino que son una confesión de la fe en el resucitado. O sea, esos relatos están confesando que el Cristo resucitado está actuando en las personas y a través de ese actuar es como Jesús se hace visible. O sea, Jesús se visibiliza en ti y en mí cuando tú y yo nos comportamos como Jesús es, dándonos a los demás. Ahí es como tú y yo lo visibilizamos. Y déjenme decirles, no hay otra manera como Cristo vivo y resucitado trabaja en nosotros. No hay otra manera. Aquella persona que diga que se le apareció Jesús y que está ya reflejado en una pared, ojo, póngale una gran pregunta. Porque Jesús actúa es haciéndonos como Jesús es. Y vamos ahorita a ahondar un poquito más en ello. Y también decíamos nosotros, hace 8 días también, que en la medida en que se avanza en la conversión de la persona, se avanza en una percepción más diferenciada del resucitado. Mira, y esto tiene que ver con una fe inteligente. ¿Qué hace una persona inteligente? Diferenciar. Entre tú y yo más inteligentes seamos, es porque más podemos diferenciar unas cosas de las otras.
y ver los matices que están allí presentes. La persona que no diferencia y que todo le parece lo mismo, le falta inteligencia. Y en la medida en que tú y yo vamos captando más al resucitado en nuestra vida, es porque tú y yo vamos avanzando en nuestra propia conversión. Y si tú y yo queremos captar más la resurrección de Cristo, llegando a una mayor diferenciación de su acción en nosotros, es porque tú y yo estamos expoliando en nuestra vida conversión. Y conversión, repito, es salir en función del otro, negándose uno a sí mismo. Esa es la conversión. Yo les invitaba que si tú, por ejemplo, miras con atención cómo Pablo, este primer gran, digámoslo así, entre comillas, teólogo, gran sistematizador, pero no es sistematizador, digamos, capta de una manera muy compleja, muy rica, muy completa lo que es Cristo resucitado. Si tú y yo queremos ver cómo Él fue avanzando en esa diferenciación de la persona de Cristo resucitado, fue porque Él fue viviendo gradualmente y cada vez más intensamente una conversión diferenciada. Si nosotros miramos primera carta a los tesalonicenses, miramos luego Filipenses, miramos luego la carta a los Corintios, que son dos cartas que en realidad cobija 4 cartas distintas, la carta a los Gálatas y Romanos, vamos viendo cómo Pablo fue teniendo una preciosa maduración de su captación del resucitado, cada vez más diferenciada, más rica, más plural, podríamos decirlo así, más rica, más diferenciada, fruto de la conversión que él estaba viviendo. Qué lindo eso. Cuando tú y yo meditamos sobre eso, ¿eso para qué es? Para tomar conciencia. Que en que tú y yo más incentivemos la conversión en nuestra vida, mejor podremos captar al resucitado en nuestra vida. En otras palabras, tú y yo comprenderemos mejor a Cristo resucitado en cuanto más tú y yo expoliemos e incentivemos la conversión en nuestra vida. Ahí fue donde quedamos hace 8 días. Me perdonan que me haya alargado un poquito, pero creo que si vamos entendiendo esto con claridad, podremos ahondar mucho más en lo que sigue. Eso está pasando entre el año 30 y el año 33. 30 y 33. Hay una pregunta interesante y tiene mucho que ver con esto. Cuando uno empieza a sentirse así en Cristo, convertido, y empieza uno a convertirse en comunidad, uno va cayendo en la cuenta que no existe la conversión individual, porque estamos siempre en comunidad, que yo llegue y siento un caime mi vida, yo por allá me escondo en mi cuarto, por allá contemplando, o encerro una cueva, o por allá mirando una pared. Esa conversión no se da en la revelación. Esa conversión no es propia de la revelación, esa conversión siempre se da es en comunidad. Porque es en comunidad donde tú y yo siempre estamos venciendo esos intereses propios que nos llevan a quedarse uno en sí mismo. De allí que no puede haber una cristología sin una iglesia. Es decir, una experiencia de la resurrección de Cristo en nosotros sin una comunidad en la cual tú y yo lo vivenciamos. Cuando eso acontece, viene el siguiente punto que van a experimentar estos amigos. Ellos se sienten perdonados. Cuando se sienten perdonados, se sienten cambiados. El perdón tiene que ver con el cambio. ¿Cómo sabemos que tú y yo somos perdonados? Cuando tomamos conciencia de aquello que hicimos y que realmente no estaba bien, pero que la misericordia de Dios nos permite ver que eso que no hicimos estaba mal y que nos lleva a un cambio de perspectiva. El perdón tiene que ver con esa transformación interior. Si vamos nosotros a eso en la experiencia de Jesús, lo que los primeros cristianos afirman cuando Cristo está vivo y resucitado es la profunda certeza de que Él los está cambiando, los está transformando. Y esa transformación es lo que les permite afirmar que Cristo vive. Veamos un dato interesante. ¿Por qué creen ustedes que en los relatos evangélicos tenemos como primera testigo de la resurrección a una mujer que es María Magdalena?
No solamente en los relatos se nos habla que Jesús se le aparece a ella en primer lugar, sino que ella es la que va y anuncia a los discípulos, a los apóstoles que Jesús resucitó. ¿Por qué? ¿Por qué creen ustedes? Porque ella en su vida experimentó un profundo cambio en su vida, un profundo cambio. Cómo Jesús resucitado hizo de ella una maravilla de ser humano, de ser una prostituta a ser una mujer que en su vida revelaba a Jesús crucificado. Totalmente ella en su entrega volcada hacia los que más sufren y en comunidad. Por eso ella es la primera evangelizadora, porque ella da cuenta del cambio de vida que en ella obró el mismo Señor. Y eso es lo que genera profundo impacto en quienes la oyen, porque ven su testimonio de lo que ha hecho Dios en ella. Hasta el año 33 podríamos decir esto que estamos diciendo. Vayamos al año 34, un año más, año 34, 4 años después de la resurrección de Cristo. Ya hay mártires en la iglesia, hay mártires en la comunidad cristiana primitiva. ¿Esto qué quiere decir? Que si hay mártires es porque son perseguidos. Y son perseguidos es porque hay perseguidores. ¿Y por qué hay perseguidores? Porque ya el movimiento de Jesús se está haciendo visible y se está haciendo más importante. Ya empiezan las autoridades judías a ver en este movimiento un peligro para la ortodoxia de la fe judía. Y ese martirio por parte de los primeros cristianos se identifica totalmente con el testimonio. Si el testimonio de vida es vivir como Jesús vivió, una vida hacia los demás, y que la fe en Dios, como se le revela en Jesús, es un Dios que lleva al encuentro con el otro, pues eso va en contra de lo que la fe judía planteaba de encontrar a un Dios en la ley y en la ritualidad cultica. Es otra cosa bastante diferente. Y ese martirio, ese dar la vida por ese Jesús que está cambiando mi vida, es un gran testimonio de que Cristo ha resucitado. Porque ese dar la vida por la vida que Dios le da es la prueba de que Jesús vive en ellos. Eso está pasando en el año 34. Ahora, en la medida en que van tomando conciencia del resucitado y van tomando conciencia de ese resucitado en un contexto de persecución, yo les hago una pregunta a ustedes. ¿Qué pasa en estos cristianos? Primero, que están intentando seguir a Jesús, identificando con sus intereses, preocupándose por los más débiles, los más vulnerables en comunidad, y a su vez siendo ellos perseguidos por parte de los judíos ortodoxos en ese momento. ¿Qué pasa con ellos? Empiezan ellos a identificar su seguimiento de Jesús con la pasión de Jesús. Los relatos de la pasión que tú y yo vemos en Marcos y en Mateo y en Lucas y en Juan, en ese momento vivencialmente empiezan a tener una especial relevancia. Y vean ustedes esto, que este seguimiento de Jesús, que se realza desde la pasión de Cristo, fue el aspecto que más interesó a la iglesia cristiana primitiva en ese momento, en el año 34. Y no solamente fue algo relevante en ese momento, sino que la misma iglesia cristiana fue manteniendo ese seguimiento de Jesús en cruz, en ese contexto de persecución, lo fue manteniendo como algo distintivo del seguimiento de Jesús. Y no solamente en la iglesia cristiana primitiva, sino hasta hoy mismo. Por eso el seguimiento de Jesús se identifica con un seguimiento de Jesús en cruz. Es interesante ver cómo en ese momento, en esa iglesia cristiana primitiva, ya en los años 30, 40, 50, 60, el segundo siglo también, aparecieron otras maneras de ver el seguimiento de Jesús. Por ejemplo, en Cafarnaún hubo un movimiento en el cual enfatizaba el seguimiento de Jesús
con hacer milagros, pero eso no perduró. Hubo otros que intentaron imitar a Jesús caminando por Galilea, vestidos como se vestía Jesús, con sandalias, con túnicas, con barba larga, etc. O sea, un seguimiento de Jesús identificado con su caminar por Galilea. Eso tampoco perduró. Otros buscaron identificarse con Jesús como Jesús maestro, o sea, formando escuelas de sabiduría, grupos que enseñaban a otros grupos. Eso, digamos, de alguna manera sigue presente hoy con toda la enseñanza y toda la formación, pero en ese momento no tuvo tanta fuerza. También otros, Jesús carpintero, fundando talleres de carpintería aquí y allá para identificarse con Jesús trabajando en un taller. Eso tampoco perduró. Hubo otros que enfatizaron a Jesús orante. Desaparecen los eremitas que se van al desierto, se meten en una cueva, se dedican a orar, a hacer penitencia, como Jesús los 40 días en el desierto. Ya en el siglo II, recordemos los padres de la iglesia, eremitas del desierto, pero eso, algo que tampoco perduró, eso ya no tiene su relevancia hoy. En cambio, lo que sí perduró fue el seguimiento de Jesús en cruz. Todo lo que está en el Nuevo Testamento es un seguimiento de Jesús en cruz. Y cuando hablamos de seguimiento en cruz, ¿de qué estamos hablando? De aquello que ellos están enfatizando, de la identificación con Jesús. Negarse a sí mismo en beneficio del otro. Negarse a sí mismo en bien del otro. Eso es seguimiento de Jesús en cruz. Vean ustedes que no estamos hablando del dolor ni del sufrimiento. No estamos hablando del dolor y del sufrimiento. No estamos hablando de la entrega, del darlo todo por el otro. Porque ese seguimiento en cruz está enfatizando son los intereses de Jesús. Ahora, si tú y yo avanzamos un poquito más en esta parte, ¿qué pasa después? Ya hacia el año 40, ya han pasado 10 años después de la muerte en cruz de Jesús, 10 años. Ahí los primeros discípulos, ahí sí ya ellos intentan anunciar lo que están viviendo. Ojo lo que estoy diciendo, año 40, han pasado 10 años después de la muerte en cruz de Jesús y resurrección de Cristo, para empezar a anunciar lo que están viviendo. De los primeros 10 años, lo que ellos han ido viviendo es esta transformación interior que les he ido presentando muy sucintamente y entendiendo que es en esa conversión profunda donde acontece la resurrección de Cristo. Y en esa conversión que lo lleva hacia el otro. Van captando esa resurrección en esa transformación interior. Pero en el año 40, ellos ya empiezan ya a decir lo que están viviendo. Empiezan a comunicar a otros lo que está haciendo el resucitado en sus vidas. Y allí aparece lo que llamamos el querigma. El querigma es una palabra griega que quiere decir predicación. Vean esto. La predicación no es echar sermones, no es echar doctrina, no es echar rollo. No, la predicación es un comunicar a otros lo que la persona está viviendo. Vea eso, lo que está pasando allí. Cuanto el drama nuestro hoy es que nosotros hablamos de lo que no vivimos, comunicamos lo que no vivimos. Y en este caso, no estamos comunicando a otros la conversión que Dios está siempre suscitando en ti y en mí y que tú y yo no dejamos que acontezca en nosotros. Por eso pronto ahí es donde puede estar la profunda crisis que tenemos nosotros como iglesia. Y en ese comunicar lo que vive, van apareciendo unas pequeñas fórmulas que van ellos condensando toda esa experiencia de vida. Ustedes que tienen ahí la Biblia a la mano, los invito a que miremos una de esas primeras fórmulas en la que los primeros cristianos fueron condensando lo que están ellos viviendo. Esa la encontramos nosotros
en la primera carta a los Corintios. Primera carta a los Corintios. Primera carta a los Corintios. Capítulo 15, versículos 1 al 5. Primera carta a los Corintios, capítulo 15, versículos 1 al 5. Esto es lo que se llama el pequeño credo. Pequeño credo. Cualquier Biblia nos sirve. Yo aquí estoy trabajando la Biblia de Jerusalén, que hago notar que es una Biblia exegéticamente muy bien trabajada. Y vean lo que va diciendo aquí Pablo. Os recuerdo, hermanos, el evangelio que os prediqué, que habéis recibido y en el cual permanecéis firmes, por el cual también sois salvados si lo guardáis tal como os lo prediqué. Y aquí aparecen unos puntos suspensivos. Eso quiere decir de que faltó un pedazo. O sea, eso es una introducción a la cual le quitaron una parte. Llegamos a en esta versión, como en toda Biblia, la primera parte, la segunda se nos perdió. Si no, dice Pablo después, si no, habríais creído en vano. Importante esto. Cuando habla de el evangelio, si ustedes miran cómo aparece en su Biblia, en el versículo primero, habla de evangelio con mayúscula. Esto es para indicar que no estamos hablando de los evangelios que tú y yo conocemos, Marcos o Mateo, Lucas o Juan. No, esos son evangelios con E minúscula. Aquí el evangelio es el evangelio en mayúscula y en singular. ¿Y qué es el evangelio que predicó Pablo? Es la experiencia salvadora de Jesús en su vida. Es Jesús transformando a Pablo en otro Jesús. Ese es el evangelio. Cristo resucitado transformando a la persona para hacerlo otro Jesús. El evangelio con E mayúscula. Ese es el evangelio. Y vean pues lo que dice ya Pablo, ya cuando entra en materia después de hacer la introducción. Porque os transmití en primer lugar lo que a mi vez recibí, que Cristo murió por nuestros pecados según las Escrituras, que fue sepultado y que resucitó al tercer día según las Escrituras. Vean, vamos a detenernos aquí porque aquí está esa primera fórmula que es clave. Como repito, ahí están transmitiendo ellos lo que están viviendo, que Cristo murió por nuestros pecados según las Escrituras y que resucitó al tercer día según las Escrituras. A ver, si tú y yo quisiéramos mirar con calma esta frase, cuando dice aquí Pablo, Cristo murió por nuestros pecados. Si tú y yo quisiéramos cambiar por nuestros pecados por otra expresión que podríamos usar esta expresión y queda perfecta. Cristo murió para salvarnos. ¿Cierto que sí? Sí, murió por nuestros pecados, es decir, murió para salvarnos, según las Escrituras. Y luego dice, y resucitó al tercer día, según las Escrituras. Entonces aquí estamos nosotros trabajando lo que se llama técnicamente una duplicación en la palabra divina. Cristo murió para salvarnos, según las Escrituras. Cristo resucitó al tercer día, según las Escrituras. Y aquí viene una pregunta interesante. ¿Qué quiere decir tercer día? ¿Y qué relación tiene tercer día con salvarnos o con resucitó? Es un punto interesante. Claro, porque uno dice, si tú y yo lo tomamos literalmente, tercer día, Dios nos va a salvar. La pregunta es, ¿Dios nos puede salvar en un día o no? ¿Nos puede salvar en 2 días o no? ¿Nos puede salvar en 10 días o no? Dios nos salva. Que nos salve en un día, 2 días o 3 días, estamos aquí colocándole tiempo a lo que es una acción inmediata de Dios. Entonces, ¿qué significa tercer día? Y ciertamente tercer día no está hablando de algo cronológico, de contar 1, 2, 3 días, pero ya por lo que acabé de decir, Dios no nos va a salvar 3 días o 4 días después. Él nos salva ya, Él nos salva es ya. O sea, a Dios no hay que darle espera, nos salva ya. ¿Qué significa tercer día?
Y si ustedes quieren, para entender un poco más esto, vayámonos al texto de Oseas, uno de los profetas del Antiguo Testamento. Pues cuando uno va uno a la Biblia, va uno al índice y busca uno Oseas. Busquemos Oseas. Ahí en el índice, profeta del Antiguo Testamento, Oseas. Y ahí busquemos nosotros el capítulo 6 de Oseas. Aquí ya lo encontré ya. Capítulo 6 de Oseas. A ver qué es lo que vamos a encontrar nosotros ahí. Capítulo 6 de Oseas. Oseas, capítulo 6, versículo 2. Y vean lo que dice allí. Miremos en Oseas. Dice, dentro de 2 días nos dará la vida y al tercer día nos hará resurgir y en su presencia viviremos. Repito, dentro de 2 días nos dará la vida y al tercer día nos hará resurgir y en su presencia viviremos. ¿Hay alguna diferencia entre 2 días y tercer día? No la hay, está diciendo lo mismo. Dentro de 2 días nos dará la vida y al tercer día nos dará la vida. O sea, está diciendo lo mismo. Entonces, tercer día está hablando es de la acción de Dios por la cual nos da vida. En el caso aquí concreto de Oseas, está hablando de la liberación de los sobrevivientes del reino del norte después de la invasión a Siria. Dar vida tiene que dar aquí con salvar a los sobrevivientes de la invasión a Siria. Entonces, tercer día, lo que está diciendo acá es la acción de Dios por la cual una persona es salvada. Eso quiere decir tercer día. Ahora, la pregunta es esta. ¿Cómo Jesús nos salva? Porque eso es lo que nos está diciendo aquí el credo, ¿no? De la primera carta a los Corintios, capítulo 15. O sea, Cristo muere para salvarnos. Cristo resucitó para salvarnos. Tercer día quiere decir acción salvadora de Dios. Entonces no es lunes, martes y miércoles 3 días. O como tú y yo pues entendemos literalmente la Sagrada Escritura. Jesús muere un viernes, resucita un domingo, viernes, sábado, domingo, 3 días. No, estamos hablando de la acción salvadora de Dios. Dios que interviene en tu historia y en la mía para salvarnos. ¿Cómo nos salva Jesús? ¿Cómo nos salva Dios? Él nos salva actuando interiormente en nosotros. Él nos salva haciéndonos a ti y a mí otro Jesús. Esa es la salvación que Dios obra en nosotros. Nosotros lo miramos la vez pasada y vale la pena retomarlo para volver a retomar eso. Segunda carta a los Corintios. Nosotros lo miramos hace 8 días. Capítulo 4, versículos 7 y siguientes. Cuando dice, llevamos este tesoro en recipientes de barro para que aparezca que una fuerza tan extraordinaria es de Dios y no de nosotros. Y dice acá, llevamos siempre en nuestros cuerpos por todas partes el morir de Jesús, a fin de que también la vida de Jesús se manifieste en nuestro cuerpo. O sea, ¿qué es lo que está diciendo allá? Que Dios nos salva en Cristo, Él, Cristo resucitado, presente en ti y en mí para hacernos un Jesús crucificado. Esa es la salvación. Eso es como Dios nos salva. Cristo resucitado, transformándonos a ti y a mí para hacernos un Jesús crucificado. ¿Qué quiere decir Jesús crucificado? Entregado. ¿Qué quiere decir entregado? En bien de los más débiles en comunidad. Esa es la salvación que Dios nos hace a todos nosotros. Entonces, terminando, ya con eso vamos terminando ahorita. ¿Cómo sabemos que tú y yo vivimos la resurrección? ¿Cómo sabemos que tú y yo estamos siendo salvados por Cristo? Cuando tú y yo en nuestra vida mostramos a un Jesús crucificado. Y ese Jesús crucificado lo que está es mostrando al Cristo resucitado que habita en ti y en mí. Así es
cómo actúa la salvación de Dios en nosotros. Vamos a dejar hasta acá, queridos hermanos, y vuelvo a repetir esa parte que es clave, lo que son las fórmulas de fe. Y en este caso, la que hemos meditado, mirado con la primera carta a los Corintios, cuando dice, Cristo murió por nuestros pecados, Cristo resucitó al tercer día, que es una fórmula de fe, es para expresar un comportamiento. Es expresar un modo de vida que tenían quienes, los primeros cristianos. Estamos hablando del año 40. Ellos van expresando en palabra lo que van viviendo ellos. Van sintiendo que Cristo resucitado en ellos los transforma, haciéndolos un crucificado. Es decir, hombres y mujeres entregados por el bien de los demás. Esa es vivir la resurrección de Cristo, eso es vivir la salvación de Dios en nosotros. Les dejo una tareita para la próxima semana, para que ahondemos un poquito más lo del tercer día, lo que significa tercer día. Ya miramos Oseas 6:2 como tiempo de salvación. Ahondemos un poquito más, tercer día, en Éxodo capítulo 19, versículos 10 al 20. Vamos a leerlo. Éxodo 19, versículos del 10 a 20, para que veamos también allí cómo actúa lo del tercer día y cómo se identifica como salvación, cómo se identifica esa palabra con lo que es la experiencia salvadora de Dios en Cristo hacia cada uno de nosotros. Pues muchas gracias por este momento, gracias por acompañarnos y nos veremos Dios mediante en los próximos 8 días a esta misma hora. Muchas bendiciones para todos ustedes.